Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Agradezco la presencia de todos ustedes por estar aquí con nosotros y yo espero que en estas 7 lecciones o 6 lecciones que ya tenemos, de alguna manera hayamos puesto por lo menos una palabra de la que hemos hablado en práctica. Toda la palabra de Dios es de mucha bendición a todo el que la cree. Si nosotros no la ponemos en práctica, nada de lo que hemos leído o hemos visto puede funcionar. Nada. Incluso áreas y cosas de tu vida que tú dices, yo creo esto, pero nunca las pones en práctica, no. Por ejemplo, aquellas personas que andan buscando trabajo, pero con toda la intención de no encontrar. Salen a trabajar. Dicen, yo voy a ir a buscar trabajo, pero están como así con el corazón, como diciendo, ay no, ojalá que nadie me dé trabajo. Entonces estamos como buscando trabajo, deseando con todo el corazón no encontrar. A veces tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, está escrita y todo el tiempo la tenemos ahí cerquitas, la leemos, pero solamente eso. No funciona así. Funciona si la ponemos en práctica. Y hemos estado hablando acerca del perdón, la ofensa. Cuando nosotros ofendemos, lastimamos, herimos, defraudamos, se considera como un pecado, porque estamos doliendo y lastimando el corazón de seres que amamos. O cualquier persona, no importa que no lo ames, pero si tú te amas a ti mismo, puedes amar a otra persona. El amor implica también el perdón. Ya miramos varias escrituras acerca de el amor. Miramos cómo podemos ser sanados, cómo podemos ser libres de las diversas cosas en nuestras vidas y de nuestra propia persona. Miramos que el perdón no solamente me descansa, pero restaura mi espíritu y restaura mi alma. También el perdón trae paz a mi corazón. Ahora, hablando de traer paz a mi corazón, quiero que vayamos, por favor, acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. Y en esta ocasión estamos leyendo desde la palabra de Dios para todos. Y dice así: yo, Pablo, preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Dios unió tu vida con la vida de otro creyente, con el vínculo, dice aquí, de la paz. Tú sabes que el único que nos puede unir bien para vivir una vida tranquila y en paz es Dios, es su palabra. Sin ella hay constante pleito, constante discordia, aún entre maridos, familias, esposo, esposa, hijos, hijas, familiares los más cercanos. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos une es el sacrificio de Jesús. Reconocer que Jesús pagó el precio por nosotros, que Él nos perdonó, nos hace capaz incluso a nosotros de poder perdonar las ofensas de otras personas. Entonces sigue diciendo, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. O sea, que no se va a dar automático. Dice, hagan lo posible por mantener esa unidad. O sea que si yo no pongo de mi parte, pues no se va a dar. En el verso 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, toda ira, enojo, gritos, calumnias y malicias. O sea, quita. No es que nadie le va a quitar. Nosotros individualmente debemos de quitar, poner de nuestra parte la raíz de amargura. Una raíz de amargura se hace cuando nosotros constantemente retenemos la falta, la ofensa de otra persona.
Cuando constantemente estamos pensando en el mal que otro nos hizo, pero jamás pensamos en el mal que yo causo a otras personas. Cuando yo soy incapaz de perdonar, se llega a ser una raíz de amargura. Pero el asunto de la raíz de amargura es que nos separa de dos cosas. Primero, nos separa del amor de Dios. Nos separa de Dios. No nos podemos acercar a Dios por esas raíces de amargura. Nos cuesta, no es que no podamos, nos cuesta mucho trabajo acercarnos a Dios. Otra es que vamos constantemente por causa de los pleitos y se llega a ser un orgullo tan fuerte que no soy capaz de perdonar, ni de pedir perdón, ni humillarme, por lo tanto alejo a las personas que se acercan a mí. Siempre estoy gritando, siempre estoy enojado y busco calumniar a cualquier persona y tengo mis pensamientos llenos de malicia. Pero Él nos dice en el verso 32, sean amables y considérense unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través del Mesías. A lo mejor a ti y a mí se nos hace bien difícil perdonar, pero pensando el precio que pagó el Mesías para perdonarme y para amarme y para restaurar mi relación con el Padre, puedo ser capaz de restaurar mi amistad con cualquier otra persona. Amigo, nada vale la pena mantener ese odio y ese resentimiento porque te duele la cabeza, te duele el pecho, ¿cómo se dice? Te mormas, te tienes gripa, te duele el estómago, te dan úlceras. O sea, ¿por qué quiero estar viviendo de esa manera, amargando mi vida, mi diario vivir? No quiero. Ahora, cuando no perdono, hay una atadura o una ligadura, un ligamento o algo que te une a otra persona y a quien no has perdonado. Ahora, cuando hay perdón, nada te liga a nadie, porque ya lo soltaste. No hay delito que perseguir. Pero cuando yo retengo su falta o su pecado, hay un delito para perseguir. Cuando tú perdonas, les das la oportunidad a Dios a que Él nos perdone o me perdone a mí o te perdone a ti. Entonces, cuando en el caso que lo necesitamos, si no perdonamos, fíjense lo que dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si ustedes, dice, perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los podrá perdonar. Entonces, ¿vale la pena que yo retenga el perdón a una persona? Creo que no. Me voy a alejar de Dios porque no importa a dónde vaya. Cuando yo retengo el pecado, siempre Dios me va a recordar, confronta esto, arregla esto, ministra esto, porque cuando traemos nuestra ofrenda al Padre, dice, y allí te acuerdas que tienes algo contra alguien, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y tráeme mi ofrenda. Entonces, retener el pecado, no perdonar, siempre me va a estar recordando al Padre, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, porque Dios no quiere que nosotros estemos separados, ni divididos en contienda o en pleito. Al no perdonar, mostramos que no amamos. En 1 de Juan 4, verso 10, 20 al 21 nos dice esto. Espero que lo alcancen a ver en TikTok. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que nosotros fuésemos perdonados por medio de su sacrificio. Ahora, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, dice, somos mentirosos. Porque si no amamos a los hermanos a quienes podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo, Jesús, nos dio este mandamiento, ama a Dios y ámense también los unos a los otros. O sea, ¿cómo yo le digo a Dios que lo amo? Cuando amo a mi prójimo. Así que busca con todo tu corazón amar a tu prójimo,
porque es la forma que le muestras a Dios cuánto le amas. Ahora, un ejemplo de perdón y de sanidad en mi alma se encuentra en el libro de Isaías. Y lo vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53. Este es el amor, este es el perdón que el Padre nos ha mostrado a ti y a mí. Isaías 53, verso 1 hasta el 12. Y otra vez en esta ocasión lo vamos a leer de lenguaje actual. En Isaías, dice así, Isaías dijo: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos los despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó muchos sufrimientos. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Y a pesar de todo esto, él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido y lo humillado, pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fue sanado. Todos andábamos perdidos como suele andar las ovejas. Fíjense nada más cómo estábamos y lo que Dios hizo por ti y por mí. Cada uno hacía lo bien que le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servicio, el servidor, el castigo que nosotros merecíamos. Tú y yo merecíamos estar castigados por causa de nuestro pecado, pero Jesús mismo padeció por ti, por mí, se llevó tu pecado, mi falta, la falta del otro, por amor a nosotros. Entonces, dice aquí, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, vean lo que dice aquí, por culpa de tu pecado, de mi pecado, le quitaron la vida. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y a veces nosotros nos quejamos y pensamos, nadie me ama, nadie me quiere, porque nadie nos hace caso, pensamos. Pero hay alguien que ya te hizo caso, ya te escuchó, sufrió por ti. Dice ya al final, por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. Wow. En el sufrimiento aprendemos incluso y agradecemos a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos, cargó nuestros pecados de ti y de mí y de muchos más para que ellos fueran perdonados. Para que tú y yo fuéramos perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo permitió, lo premiará, con poder y con honor. A veces tú y yo queremos el poder, queremos el honor, queremos ser crecidos, enaltecidos,
pero no somos capaces de humillarnos un poquito, porque no tenemos tanta deuda, no tenemos deuda, porque Jesús se la llevó toda. Él quitó nuestra deuda, Él quitó nuestro pecado. La única razón por que nosotros lo retenemos es porque no hemos creído. En la versión Reina Valera dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Hoy yo te pregunto, ¿se ha manifestado el brazo de Dios en tu vida? ¿Has creído tú en el perdón que Dios te dio de todas tus iniquidades, de todo tu pecado, de toda la maldad que hemos hecho? Una mente cochambrosa, que ofendemos, humillamos y hacemos a veces de lo peor. Y pensamos que como yo soy, son todos los que me rodean. Pero sabes, Jesús ya pagó tu precio, pagó mi precio, nos perdonó y nos amó. Entonces, ¿por qué entonces querer retener el pecado del cual ya fui libre? Tú ya fuiste libre, yo ya fui libre. Lo único que tenemos que hacer es creer en el mensaje del Mesías y soltar a aquellas personas que de alguna manera nos han ofendido. Este es el día que hizo Dios para ti. Hoy es el día de salvación. ¿Aceptarás la salvación del Mesías? ¿O seguirás atado? ¿Creerás en lo que Jesús hizo por ti? ¿O te mantendrás cautivo, odiando, reteniendo el pecado, la falta, la culpa, el dolor, cuando por sus llagas hemos sido sanados? Por su sacrificio es que Él se llevó todas nuestras iniquidades y nos amó y nos perdonó. Si nosotros aprendemos a perdonar, ya la tenemos hecha. Soltemos a aquellos que nos han ofendido y vivamos una vida de amor, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Y tú vas a ver cómo tu cuerpo se restaura, cómo tu vida es más fácil para conllevarla. Dios te bendiga y te espero en el próximo video. Bendiciones. Este es el último video del perdón, por cierto. Bendiciones.